bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa tarde. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido el estar aquí para honrar al que se merece la honra y la gloria, a nuestro Salvador Jesucristo. Así es, hermanos, que vamos a iniciar este precioso culto. Sabemos que es un culto donde vamos a tener Santa Cena, un culto tan hermoso que recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a empezar adorando con el ministerio de alabanza. Cantamos el himno número 6, hermanos. Que todo el mundo cante al Señor, mi Dios, y los cielos secos van, que a todas partes va, la tierra en derredor proclame su gloria. Que todo el mundo cante al Señor, mi Dios y Rey. Que todo el mundo cante al Señor, mi Dios y Rey. Iglesia y nos y cesará con todo el corazón, le alabe con tesón. Que todo el mundo cante al Señor, mi Dios y Rey. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estés en los cielos, gracias le damos, oh Dios amado, por esta oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Le pedimos, Señor, que bendiga todo lo que vamos a hacer punto por punto, mi Dios. Todo es para su honra, para su gloria. Bendiga ya los que estamos presentes, mi Dios amado. Bendiga a aquellos que vienen en camino, que apresure esos pasos para que estemos juntos aquí adorando y bendiciendo su nombre. En el glorioso nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Gloria a Dios. Quiero leer los anuncios para esta semana, mis hermanos. Si puede ser que difiera un poquito de lo que voy a leer acá. Continuamos con el estudio que venimos llevando de Apocalipsis. Y ahora continuaremos en el capítulo 2, versículos del 12 al 17. Ya hemos mencionado, hermanos, que Apocalipsis, pues ya todos sabemos, casi la mayoría de los que, incluso de los niños que asisten a la escuela dominical, saben que el libro de Apocalipsis es un libro profético y es el último libro de nuestras Sagradas Escrituras. Como ya hemos comentado, sirva esto como un recordatorio, nuevamente esta mención, para refrescar nuestra memoria que el autor de este libro es el hermano Juan, el profeta Juan, el apóstol Juan. Él fue desterrado allá a la isla de Patmos por un emperador romano llamado Domiciano. Allá estuvo Juan exiliado aproximadamente en el año 94 hasta el año 96. Como sabemos, él sufrió la persecución y por predicar la palabra del Señor fue exiliado, fue castigado. Estamos estudiando las 7 cartas que Jesucristo dictara a Juan para enviar estas cartas a 7 iglesias. Se menciona a las 7 iglesias, aunque debemos recordar, debemos saber que había muchas más, pero que era una
representación de las diversas etapas que la iglesia de Jesucristo iba a experimentar a lo largo de la historia. Entonces regresamos ahora a nuestro capítulo 2 para leer la carta de Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. Dice el versículo 12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Bien, hermanos, acabamos de mencionar, nos encontramos ante la carta de Cristo a la iglesia de Pérgamo, en una época en la que el paganismo, mis hermanos, estaba muy extendido y estaba arraigado, aún de manera sutil, en la vida de muchos cristianos, tal como sucede en la actualidad, como sucede hoy en día. Tras la muerte de Cristo, el grupo de apóstoles y de las primeras generaciones de cristianos, hermanos, la iglesia comenzó poco a poco a apartarse, a desligarse de la doctrina bíblica, de la persona de Jesús, adoptando costumbres ajenas a la palabra de Dios, e iban claramente en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios. Y antes de comentar el contenido y propósito de esta carta, me gustaría plantear algunas ideas que nos permitan situarnos mentalmente y con nuestra imaginación en aquella difícil época de la historia del cristianismo. Y la ciudad de Pérgamo ocupaba un lugar único allá en Asia. No se encontraba en ninguna de las grandes carreteras del momento, como lo era Éfeso, como lo era Esmirna, pero históricamente fue la ciudad más importante de Asia. Pérgamo daba al viajero, o da al viajero, la impresión de ser una ciudad regia, la sede de la autoridad. Aunque Pérgamo no llegó a tener nunca la importancia comercial que tenía Éfeso y Esmirna, como sede cultural sobrepasaba a Éfeso y a Esmirna, a ambas. Pérgamo fue además uno de los más importantes centros religiosos. Tenía en particular 2 famosos altares. En la carta de Jesucristo a la iglesia de esa ciudad, como veremos, se dice que Pérgamo era el lugar donde tenía su sede Satanás. Fíjese, la ciudad se consideraba el ejemplo excelso, un ejemplo modelo, un modelo a seguir por su modo de vivir.
y por su fervor a los cultos religiosos. Delante del templo de Atenas se había construido un imponente e importante templo a Zeus, que a 15 metros de altura se levantaba, se erigía sobre una saliente roca que parecía un trono inmenso ahí en la montaña. Todo el día estaba subiendo humo de los sacrificios que ofrecían a Zeus. Pérgamo estaba especialmente conectada con el culto a Esculapio, un dios griego, el dios de la medicina. El emblema de Esculapio era la serpiente, la cual se halla también tallada en las monedas de la ciudad y que todavía se utiliza como emblema en la profesión médica. El emblema de Esculapio era la serpiente, y en su famosa escuela se mezclaba la medicina con la superstición. Una de las recetas médicas, por ejemplo, requería que el enfermo durmiera en el suelo del templo y dejara que las culebras se arrastraran sobre su cuerpo para inocularlo con poder sanador. Miren, ya no lo hacen. Si lo hicieran en los hospitales, salimos todos picados, todos mordidos. Pero por otro lado, hermanos, Pérgamo era el centro administrativo de Asia, lo cual quiere decir que era el centro de culto al César. Y eso era para toda la provincia. ¿Qué implicaba eso? Bueno, recordemos que cuando se escribió Apocalipsis, el culto al César era una religión que cubría todo el imperio romano, el culto a César. Y fue por negarse a esas exigencias por lo que fueron perseguidos, por lo que fueron muertos los cristianos. Fíjese, su principio era que el emperador reinante era un dios. Ese era el principio de ellos. Una vez al año todos los habitantes del imperio romano tenían que presentarse a los magistrados y quemar un poco de incienso a la divinidad del César. Es decir, César es Señor. Después de lo cual cada uno podía ir a adorar a sus respectivos dioses. Pero antes debían pasar por aquella ceremonia bajo amenaza de padecer, de ser demandados, de ser desleales al César. Si no pasaban por ahí, ya los catalogaban como rebeldes y los mataban, los castigaban. Y esta ley colocó a los cristianos de Pérgamo en una situación sumamente difícil, sumamente delicada, y sin duda esta era la razón por la cual era la sede de Satanás. Era un lugar donde se obligaba, bajo pena de muerte, a tomar el nombre de Curios o el nombre del Señor y aplicárselo al César. Los cristianos decían: Cristo es el Señor, pero aquí eran obligados a decir: César es el Señor. Y esa era una ofensa. El que dijeran Cristo es el Señor era una ofensa para el César. Pero también decir César es el Señor era una ofensa para el verdadero seguidor de Cristo, para el verdadero seguidor de Jesucristo, para un cristiano leal. Entonces, un cristiano leal no iba a decir jamás esa frase: César es el Cristo. Entonces esa ley, esa obligación podía considerarse satánica. Como vemos, Pérgamo fue de hecho la primera ciudad de Asia donde se levantó un templo en honor al César. Y aquí tenemos la explicación del comienzo de la carta a la iglesia en Pérgamo. El Cristo resucitado, el Cristo glorificado, que se le apareció al apóstol Juan allá en la isla de Patmos, le dice a los miembros de esa congregación que Él es el que tiene la espada aguda de doble filo.
los gobernadores romanos se dividían en dos clases: los que tenían el derecho de llevar la espada y los que carecían de ese privilegio. Los que tenían el derecho de la espada también tenían el derecho y el poder de decidir entre la vida y la muerte, lo que significaba que su palabra era una sentencia definitiva que se debía ejecutar en el lugar y en el momento en que la expresaban. El procónsul, que tenía la sede en Pérgamo, tenía ese poder y podía usarlo contra los cristianos en cualquier momento. Pero esta carta les recordaba a los cristianos que la última palabra la tiene siempre el Cristo resucitado, que es el que tiene la verdadera espada de doble filo. El poder de Roma podía ser satánicamente poderoso, pero el poder de Cristo resucitado es infinitamente mayor. Y eso es así. Ahora se nos dice aquí que esta carta era para el ángel, para el mensajero de la iglesia, y que viene de parte de él, de parte del que tiene la espada de dos filos. Entonces, se trata de una espada ancha y larga que tenían dos aristas y representaba el juicio de Dios sobre los que atacan y destruyen la iglesia. Esta espada aguda de dos filos representa, mis hermanos, la palabra de Dios, la palabra del Señor. La palabra de Dios, hermanos, es la respuesta a las inquietudes, a las necesidades del hombre, así como la solución para el pecado. Leemos aquí en el versículo 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Así que ser cristiano en Pérgamo era como tener un compromiso, pero un compromiso bien difícil, un compromiso duro. El culto obligado al César suponía una constante amenaza de muerte que podía caer sobre aquellos en cualquier momento, sobre aquellos hombres que adoraban a Cristo, que adoraban a Dios en cualquier momento. Pero Jesucristo, el Cristo resucitado, les dice a los cristianos: yo sé dónde estás, yo sé dónde vives, en una ciudad hermosa y culta, pero donde la presencia y el dominio de Satanás es especialmente intenso. Aquí hay algo de suma importancia que quiero compartir con ustedes, hermanos, y la idea es la siguiente: el principio de la vida cristiana no es la retirada, sino la conquista. Puede que nos parezca más seria, más difícil o más fácil ser cristiano en otro lugar, menos en Pérgamo. Pero en estas circunstancias, el ser cristiano, el deber ser cristiano es dar testimonio de Cristo donde la vida nos ha colocado. Aquellos hombres tenían que dar testimonio allá donde habían sido colocados, en Pérgamo. Como ya vimos, una sede de Satanás, donde el culto al César era obligado. Usted y yo tenemos que dar testimonio donde estamos. Y como vemos, no estamos en un lugar donde nos asedian por predicar el Evangelio. Podemos predicar la palabra del Señor en la radio, en internet, en la televisión, en la calle siempre que pidamos permiso, en las casas, y nadie nos prohíbe nada, ¿verdad?
solamente ser prudente, no llegar hasta pasadas horas de la noche con los megáfonos a todo volumen. Entonces, cuenta un testimonio de una joven que había aceptado a Jesucristo en su corazón y había experimentado su conversión a Dios. Ella era periodista y trabajaba en un periódico comercial, en un periódico secular, y su primera decisión fue buscarse otro trabajo, un trabajo de pequeño alcance, un periódico cristiano pequeño, para encontrarse en un ambiente cristiano, porque quería estar permanentemente entre cristianos, practicantes. Eso es como salir huyendo de la realidad, salir huyendo de la sociedad que nos rodea. Su decisión, pienso yo, no pareció ser la más adecuada. Y le hicieron el siguiente razonamiento: que cuanto más difícil sea vivir y ser cristiano en cualquier circunstancia, en cualquier cúmulo de circunstancia, mayor sería la obligación de permanecer en esa situación. A veces nosotros nos queremos aislar del grupo de personas que porque son muy malcriados, que porque son muy viciosos, y queremos irnos a donde quizás no puedan ver nuestro testimonio. Pero esta carta nos enseña a nosotros que debemos estar en el lugar donde Dios nos ha colocado, donde Dios nos ha llamado. Dios está en control de nuestra vida y de todas y cada una de las circunstancias a las que usted y yo nos enfrentamos día a día. Él siempre está dispuesto a fortalecernos en la fe, a llenarnos de su gozo, a llenarnos con su amor y su paz. Y solo así es como podemos ser fervorosos, así es como podemos ser faros verdaderamente que reflejan su luz en un mundo lleno de oscuridad, en un mundo lleno de temor. Si los cristianos de los primeros días hubieran salido huyendo cada vez que se les presentaba un compromiso difícil, no habría existido la posibilidad de la extensión del Evangelio, de la extensión del reino de Dios en todo el mundo. No hubiera sucedido. Los cristianos allá en Pérgamo demostraron que era perfectamente posible ser cristianos, incluso a pesar de sus difíciles circunstancias, hasta bajo pena de muerte. Ellos se encontraban bajo pena de muerte, el martirio. Ellos no se acortaban ante tan difícil circunstancia. Ellos vivían gozosos con el gozo que el Espíritu de Dios les da. En el versículo que acabamos de leer aparece un tal Antipas, que quizás fue un pastor de la iglesia, probablemente, aunque no sabemos nada directo sobre él. El historiador Tertuliano nos transmite una leyenda según la cual murió él asado lentamente, pegado a un toro de bronce que ardía. Pero hay un detalle sumamente sugestivo en el original. El Cristo resucitado lo llama mi fiel servidor, mi fiel mártir, que en el idioma griego se traduce testigo, mi fiel testigo. En la iglesia del primer siglo, ser testigo y ser mártir eran la misma cosa. Ser testigo y mártir. Y aquí hay una advertencia, hermanos, hay una advertencia seria. Muchos cristianos pueden y disfrutan dar testimonio en los círculos cristianos, pero no tienen el mismo valor cuando se enfrentan a la oposición, cuando se enfrentan a las burlas o a veces a decisiones que implican comprometer su ética y su moral cristiana.
Desde el punto de vista de Jesucristo, desde los cielos, la sede de operaciones de Satanás está localizada en la ciudad de Pérgamo. Miren, para aquellos que piensan que Satanás se encuentra en el infierno o en algún lugar de tormento, debemos indicar que esa idea es falsa. Esa idea es falsa, dado que tal y como tendremos la ocasión de estudiar ese lugar, el infierno solamente será enviado después del llamado juicio final. Será el lugar donde serán arrojados todos los incrédulos para vivir una eternidad de sufrimiento, llanto y crujir de dientes. Entonces, Satanás no se encuentra hoy en el infierno, sino que anda de un lugar a otro en este mundo, como dice la palabra del Señor, como león rugiente, buscando a quien devorar. Eso nos explica la palabra del Señor. Leamos el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, la que yo detesto. Hermanos, a pesar de la fidelidad y el valor que demostraba esta iglesia en Pérgamo, un grave error se cernía sobre sus miembros creyentes. Entre ellos había quienes seguían la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas. Estas personas ejercían su mala influencia al tratar de persuadir a los cristianos de que no había nada de malo en adaptarse prudentemente al mundo, a no ser tan radicales, a no ser ni tan radicales ni tan fanáticos. Hermanos, amigos, amigas, amigos, el que no esté dispuesto a ser diferente no tiene por qué iniciar el camino cristiano. Si no está dispuesto a ser diferente, no inicie el camino cristiano. La palabra más corriente para cristiano en el Nuevo Testamento era la palabra ágidos, que quiere decir básicamente diferentes. Eso quiere decir ágidos, estar aparte, diferente. El templo es ágil porque es diferente a los demás edificios. El día sábado para los judíos era ágidos, era diferente, como lo es para nosotros el día domingo, el día que dedicamos al Señor. Es un día diferente a los demás. Dios es supremamente ágidos, porque es totalmente diferente a los hombres, diferente al cristiano, porque es diferente a las demás personas. El apóstol Pablo exhortaba a los cristianos de la iglesia allá en Corinto a ser ágidos, a ser diferentes del resto de las personas, del resto de la gente. Él decía, salid de ellos. Segunda carta a los Corintios capítulo 6 versículo 17. Y esta diferencia con el resto del mundo no implica separación física, ni discriminación, ni odio. No significa eso. Pablo escribe a la misma iglesia en la primera carta a los Corintios 9:22: a todos me he hecho de todos, para que de esa manera pueda salvar a algunos. De esa manera Dios salve a algunos. Entonces no era cuestión de rebajar el nivel de la fe y práctica cristiana, sino de elevar a los creyentes, de elevar a los no creyentes, a los incrédulos, de llevarlos hasta el cristianismo.
Si recordamos brevemente la historia bíblica en el Antiguo Testamento, Balaam intentó sin ningún éxito prostituir el don profético y maldecir al pueblo de Israel por dinero que le ofreció Balac, el rey de Moab. Pero por eso ideó un plan bastante perverso para que las mujeres moabitas sedujeran a los hombres israelitas y crear así uniones matrimoniales mezcladas. El resultado fue la unión blasfema de Israel con la fornicación y participación en banquetes idólatras. Nicolaíta significa el que conquista al pueblo. Ireneo escribió que su fundador fue el mismo Nicolás, que se eligió como diácono allá en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 6, pero que siempre fue un creyente falso y luego se volvió apóstata. Miren, gracias a las credenciales de la iglesia, él se las arregló para desviar a la iglesia de su doctrina, así como Balaam condujo al pueblo a conductas inmorales y conductas perversas. Clemente de Alejandría dijo: se abandonaron al placer como chivos dedicados por completo a sus propias indulgencias. Su enseñanza pervertía la gracia de Dios. Su enseñanza pervertía la gracia y reemplazaba la libertad cristiana con el libertinaje pecaminoso. Los nicolaitas eran, según muchos eruditos bíblicos, un grupo de libertinos que enseñaban que los cristianos eran libres de practicar la idolatría y de darse a pecados sexuales, es decir, que se tomaban la fe como algo muy fácil. Seguían la política del mínimo esfuerzo. Eso para ahorrarse dificultades. Veamos el versículo 16. Por tanto, dice: arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí el aviso de Cristo resucitado es que va a declararles batalla, va a declararles guerra. Debemos fijarnos en que no dijo pelearé contra vosotros, sino que dijo pelearé contra ellos. Él no estaba disgustado con toda la iglesia, con todos sus miembros, sino solo con aquellos que trataban de desviar la palabra de Dios, que trataban de desviar a la iglesia a doctrinas falsas, a costumbres perversas, apartadas de Él, apartadas de Cristo. La amenaza de Cristo resucitado es que peleará contra ellos con la espada de su boca. Esta imagen se nos ofrece así de manera impactante y muy visual, recordándonos a la espada de los conquistadores de la antigüedad, que servía para conquistar nuevos territorios y defenderlos de los enemigos. ¿Y cuál es la espada de Cristo, mis hermanos? El autor del libro de los Hechos dice que la palabra de Dios es más afilada que cualquier espada de dos filos. El apóstol Pablo dice que la espada de Cristo es la palabra de Dios. La espada de Cristo es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Jesucristo hay convicción de pecado. En ella somos confortados y confrontados con la verdad. Somos confrontados con nuestro fracaso, con nuestro pecado. Y somos confrontados a obedecerla, a vivirla. En la palabra de Cristo está la invitación de Dios, la que convence al hombre de pecado. Entonces le invita a restablecer su relación con Dios, a restablecer su relación con Él y volver a su amor, a ese amor de su Hijo Jesucristo. Esa es la palabra, la espada de dos filos.
En la palabra de Cristo hay promesas de salvación. La palabra de Cristo nos conduce a la cruz. Nos da seguridad de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La conquista de Cristo es su poder para ganar a las personas al amor de Dios. Y terminamos aquí con el versículo 17. Y dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Para ir finalizando, hermanos, cuando Juan emplea la expresión al que venciere, se está refiriendo al cristiano, se está refiriendo al Hijo de Dios. Es decir, para Juan, ser un vencedor equivale a ser cristiano. Y a continuación, el Cristo resucitado ofrece dos promesas a toda persona que logre la victoria. La primera es participar del maná escondido. ¿Y a qué se está refiriendo? Así como Israel, ¿se acuerdan? Recibió el maná allá en el desierto, el alimento, ese alimento que les permitió sobrevivir en medio del desierto. Dios promete dar a todo creyente el verdadero pan espiritual que el mundo incrédulo no puede ver. Su Hijo Jesucristo, del cual nosotros hemos participado. Nosotros hemos comido ese pan, ese maná. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es el pan de vida. Y esa es la promesa, que al que sea fiel, Cristo se le dará a sí mismo. Si usted es creyente, necesita alimentarse diariamente de Cristo. Necesita comer diariamente de ese pan, la palabra de Dios. La Biblia nos dice que la vida cristiana supone un crecimiento desde que uno nace de nuevo. Desde que uno es un bebé espiritual que se alimenta tan solo de leche espiritual, hasta que uno comienza a andar en madurez, momento a partir del cual la leche espiritual ya no es suficiente y se necesita un alimento mucho más sólido. Y ese alimento es la palabra de Dios. El cristianismo que no toma de ella está evocado a ser un cristiano bebé, a mantenerse un cristiano bebé o un inmaduro toda su vida. La madurez cristiana no es cuestión de edad, sino de la calidad de su relación con Dios, la calidad de su relación con Cristo. ¿Y qué consecuencias tiene la madurez en su vida? ¿Qué consecuencias tiene la madurez en mi vida? Bueno, un cristiano inmaduro toma malas decisiones en su vida, porque utiliza su sabiduría humana, decisiones puramente humanas en lugar de la sabiduría divina que proviene de Dios y está a nuestro alcance en la Biblia, en su palabra. La segunda promesa que hace el Cristo resucitado es que le dará una piedrecita blanca que contenga su nombre nuevo o un nombre nuevo. ¿Y a qué se refiere esto exactamente? Aunque se han ofrecido muchas interpretaciones, es posible que se refiera a lo siguiente: a los atletas que ganaban los juegos griegos se les daba como parte de su galardón una piedra blanca, y esa piedra blanca era como una consigna, era como un boleto de entrada a la celebración, a la celebración de repartición de galardones.
a la celebración de honor de los vencedores. Eso que quería dar a entender esa piedrecita blanca, era un boleto. En cuanto a la promesa de un nombre nuevo, eso es un mensaje personal de Cristo para todos aquellos a quienes Él ama, que sirve como permiso de entrada a la gloria eterna. Y es tan personal que solo la persona que lo recibirá sabrá qué es, sabrá qué nombre es. Hermanos, hermanas, ¿usted desea crecer espiritualmente? Si usted desea, usted y yo deseamos crecer espiritualmente de verdad, crecer íntimamente en comunión con Dios, ser buen amigo de Dios, debemos iniciar por eso. Ser buen amigo de Dios, comenzar una nueva relación con Él, o continuar con nuestra relación con Dios diariamente, permanentemente. Por eso nosotros siempre invitamos a toda persona que nunca ha caminado en Cristo, que nunca ha venido a Cristo, que inicie o renueve su relación con Jesucristo, a que fundamente su vida en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, no en buenos consejos de amigos de alguna manera bien intencionados, no en buenos consejos de libros de autoayuda, no en sus propias experiencias, en experiencias pasadas, sino en la palabra de Dios, que es eficaz, que es como espada de dos filos, que penetra el alma y nos confronta con nuestro pecado y nos confronta a vivir una vida diferente. Bien, quiero hacer una pausa acá. De hecho, ya terminamos la reflexión en la carta a la iglesia de Pérgamo. Pero quiero recordarles a nuestros amigos que recuerden que la palabra es como una luz en nuestro caminar, una brújula en tiempos difíciles. Que recuerden que Dios tiene un propósito para ustedes que nunca han recibido a Cristo Jesús en su corazón. Tiene propósito para ustedes y le invitamos a que no se pierda de esos propósitos que Dios tiene, que vale la pena descubrirlos, vale la pena acercarse a Él, vale la pena venir a Él, y está delante de cada uno de ustedes, mis amigos. La palabra de Dios está al alcance de todos, la palabra de Dios. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, que el Señor conceda tiempo todavía para que vengan a Cristo Jesús, no muy tarde, que sea luego, que sea pronto. Oramos al Señor.